ex secretaria general del Frente Amplio, ex constituyente y hoy candidata a diputada por el Distrito 8. Con ustedes, Tatiana Urrutia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo capítulo de Discrepemos, un programa de conversación, de diálogo, para sacar buenas cuñas, pero conversando. Primero que todo, disculpen mi voz, estoy un poco congestionado, la alergia y estas cosas me tienen algo complicado, pero se puede hacer. ¿Con quién vamos a conversar en esta oportunidad? Vamos a conversar con Tatiana Urrutia. Primera vez que la entrevisto en vivo, pero segunda vez que la entrevisto. Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de que ahora sea en vivo nuestra entrevista. Así que Sí, pues ahora nos conocemos en presencia presente. Exacto. Me parece muy bien. Bueno, para los que no la conocen, Tatiana Urrutia es militante del Frente Amplio desde el área de RD. Recuerden que Frente Amplio se fusionó. Va de diputada por el Distrito 8, mismo distrito del cual fue convencional constituyente en el primer proceso. Distrito 8, me pierdo caleta, sé que es gigante, pero es... Cerrillos, ¿Ya? Estación Central, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil. ¿Qué tienen en común todas esas comunas? Bueno, es la diversidad de la región metropolitana. Tenemos más bien problemas comunes que faltan en Chile. O sea, le falta mar para tener un puerto y tener los problemas que tiene una región. Pero nada, las desigualdades creo que se repiten en todo Chile, o sea, en todo el distrito, pero claramente hay focos en sectores rurales, temas de conexión que en algunos lugares son más profundos, que se repiten en todos lados, temas de vivienda, por supuesto temas de seguridad, salud, educación. Yo creo que es un Chile chico. Ah, como la ciudad de mi región, Chile chico. ¿Consideras bien creado ese distrito? A mí me hace un poco de ruido. Es gigante, pero veo como un poco inconexo entre las comunas. Claro, es que yo creo que se hizo más bien cuando se hizo el cambio de distritaje. Antes el distrito, yo soy de Maipú, entonces mi referencia es mucho más cercana a este lado. Entonces antes el distrito era Maipú, Estación Central y Cerrillos, que tenían una lógica. Hoy día los cores, por ejemplo, se eligen desde ahí. Pero también la proporcionalidad obligó a que fuera así. Yo creo que hay una confusión, por ejemplo, lo que los cores, el que va de candidato a core, se elige, por ejemplo, por las comunas de Pudahuel, Quilicura, Quintana, o sea, y Lo Prado, como que confunde. Sí, pues enreda. Desde ahí. Pero entiendo que esto fue un cálculo un poco para dar los números en cuanto a la cantidad de población y poder lograr la representatividad después del final binominal. Pero, por supuesto... ¿Cuántos se eligen en tu distrito? ¿Cuántos se eligen? Se eligen 8 y la cantidad de votantes es la más grande de todo Chile. Eso sabía. Claro, son casi 1.200.000 personas que pueden votar. Es harto. Sí, así que es un tremendo desafío. ¿Confiaban que ibas a estar dentro de los 8? Nunca confiada, estamos trabajando mucho, tenemos una buena recepción, estamos bien esperanzados, nos hemos preparado harto, somos bien rigurosos y creemos también en la fuerza orgánica que tiene el Frente Amplio en el distrito. Tenemos representación en todos lados. El cambio, por ejemplo, de voto voluntario a voto obligatorio, en general las fuerzas disminuyen, nosotros crecimos, por ejemplo, en términos de concejales, que es donde se miden las fuerzas distritales. Así que tenemos un buen camino, las campañas definen mucho, nosotros creemos que con trabajo hemos logrado todo, así que estamos trabajando harto, bien esperanzados. Eres de Maipú. Sí. La comuna de Tomás Bogdanovich. La comuna. Hice algunas preguntitas por ahí, conversando y todo, y todos te definían como la favorita de Bogdanovich. ¿Te favorece o te perjudica eso? No, o sea, con Tomás venimos trabajando hace ya casi 10 años conjuntamente. Antes que todo el mundo conociera a Tomás, nosotros trabajamos en una diputación juntos, desde ahí el trabajo territorial, yo en comunicaciones, yo milito además hace 13 años en Maipú, y desde ahí fuimos construyendo un vínculo con todo un equipo de trabajo. Entonces, claro, hoy día es raro porque me asocian así como a ser la favorita cuando en verdad somos un equipo de trabajo. Yo fui de las personas que también lo invitó a trabajar en nuestra comuna porque creíamos que era la persona más capacitada. Entonces, hoy día lo que hacemos es reafirmar ese equipo de trabajo con concejales, con cores y queremos llevar esa voz, ese equipo de trabajo al Congreso. Entonces, soy la candidata de Tomás Bogdanovich, por supuesto, pero más allá de eso, y de ninguna manera podría decir que eso no me favorece, todo lo contrario, la gente en la comuna, incluso fuera de la comuna, valora bastante su forma de hacer política también. Que Eso es es como sabido, eso es sabido. menos pelea, un poco más de llegar a acuerdos donde hay, avanzar, también con una mirada menos fatalista de las cosas. Yo creo que esa es la política que nos inspira, así que yo me siento orgullosa de ser la candidata de Tomás Bogdanovich, pero eso no tiene que ver con favoritismo, sino que tiene que ver con una
una relación de trabajo construida hace, como te decía, casi 10 años. Pero ¿cómo lo tomas a veces con que se te asocie tanto a Tomás Bodanovich? Porque, te insisto, me decían, claro, es la candidata a Bodanovich, la favorita de Bodanovich. Pero ¿qué es Tatiana Urrutia entonces? Sin Bodanovich. Sí, no, yo, bueno, soy una mujer trabajadora que milito hace muchos años porque también estaba decepcionada de la política, pero decidimos dar paso a la acción. Claro, son historias a lo mejor más anónimas, pero yo he trabajado en este partido político desde su creación, antes que fuera partido. Llegué como cualquier ciudadano esperanzado en buscar algo que hacer. Llegué desde ahí, aprendí, me formé políticamente con mis compañeras y mis compañeros. He crecido también como ser humano y como políticamente. Aquí, en algún momento, los caminos de trabajo político nos cruzaron con Tomás y hicimos un buen equipo. Yo, bueno, modestia aparte, pero también fui fundadora, fui la primera integrante de la directiva de Revolución Democrática en el 2013, participé de las campañas de Giorgio Jackson, de Beatriz Sánchez, del exdiputado Pablo Vidal, que es donde nos encontramos también en ese camino con Tomás. He sido parte de todos los órganos del partido, fui la última secretaria general de Revolución Democrática, me tocó hay hacer trabajo político dentro del partido. Por supuesto, y también orgánico. Yo nunca he dejado de militar en Maipú, tengo un trabajo con dirigencias, con organizaciones sociales, y eso también facilitó, de alguna manera, la llegada de nuestro proyecto a la comuna. Yo soy un soldado de esa causa que es el proyecto colectivo, entonces a mí no me produce ningún cuestionamiento. Hoy día nuestros volantes son con Tomás Bodanovich porque queremos que, obviamente él es una persona conocida, que la gente nos asocie para que entienda cuál es el lado de la política que estamos, que vamos a ir a representar también ese trabajo al Congreso, esa forma de hacer política, y que definan las personas. Yo espero, cuando sea congresista, poder demostrar a todo Chile, a lo mejor con una pantalla más grande, la capacidad de trabajo que tengo, pero por sobre todo que representa el Frente Amplio en nuestro distrito. Como mujer de izquierda, ¿por qué decides tomar una actitud más activa llegando a RD, al Frente Amplio, y no a los partidos de izquierda tal vez ya conocidos, como el Partido Socialista, el PPD, etcétera? Mira, esta es una historia que yo siempre contaba antes, como media romántica, porque fue como muy sin saber nada de la política. En mi casa no se hablaba, bueno, como en la mayoría de los hogares, no se hablaba de política. En mi colegio nunca tuve, ahora hay educación cívica, pero yo ya tengo 43 años, yo nunca... tampoco tuve una educación cívica muy power. Claro, entonces yo no entendía nada, pero el 2011, que además fue un año en que justo me separé, estaban pasando como hartas cosas en mi cabeza, y estaban en la tele Giorgio Jackson, Camilo Ballestero, Camila Vallejo, y hablaban de derechos, de la educación como un derecho, una palabra que para mí no era algo asociado. Yo nunca había entendido bien lo que era tener derechos. ¿Cómo lo veías tú, la educación, como un bien de consumo? ¿Como algo que estaba? O sea, nunca me lo había cuestionado mucho, la verdad. Dale. O sea, yo estudié en escuelas públicas, nunca fui consciente, bueno, ahí ya tenía hijos y había tenido todas las problemáticas, dónde pongo a mis hijos con una buena educación, pero que no tenía plata para pagar a lo mejor los mejores colegios, que quedara cerca de mi casa, todas las cosas que los padres se ven enfrentados. Yo creo que el 2011 me hizo sentido que eso tenía que ver con el servicio público, tenía que ver con el derecho, la educación como un derecho. Por eso te digo, para mí fue como una manera de entender que más allá de mi vida y mis posibilidades, la educación tenía que ser un derecho, y yo quería también eso para mis hijos y para todo el país. Entonces ahí yo me gustaba más el discurso de Giorgio, lo escuchaba, me hacía un poco más sentido y lo seguía por Twitter. Estamos hablando Giorgio Jackson 2011, protesta a la católica. Era movimiento estudiantil, bien grande. Claro, sí. Y ahí yo lo seguía por Twitter, y un día dijo como sigan a R Democrática, y pusieron como una página web. Entré a la página, bueno, yo estudiaba periodismo, estuve un tiempo estudiando periodismo y me quería dedicar al periodismo político. Entonces tenía una curiosidad hacia la política. Y yo había leído los principios de varios partidos, del Partido Socialista, del Partido Comunista, y no entendía. ¿Siempre por la izquierda? Sí, ya. Pero ni siquiera por una definición, o sea, era como intuición. Ya, poco. Como corazoncito nomás. Sí, ya. Y
no entendía lo que era el marxismo, no entendía el lenguaje. En la televisión los representantes eran puros hombres con corbata, de cierta edad hacia arriba. La concerta. Claro, y entonces la política para mí era algo muy lejano. En cambio yo estaba como hablando más en simple, etcétera. Me metí a la página web, leí la carta de convocatoria a la ciudadanía a integrarse y me hizo mucho sentido. Como que la leí 2 o 3 veces para ver por qué los otros no habían entendido. Había un lenguaje mucho más fácil y cercano. Así que empecé a ir a la primera reunión ahí en Lausach. Entré y, mira, esto me llama mucho la atención porque es algo de lo que yo creo en la política. Yo llegué y habían expertos en temas de educación, habían dirigentes estudiantiles que en ese momento tenían tomas en sus colegios, habían personas que habían sido dirigentes estudiantiles en la universidad, y yo decía, me tocó un grupo de educación y yo decía, yo no sé nada. Claro. Yo no sé nada. Y entraban estos expertos y me decían, pero ¿cómo no? ¿Dónde estudiaste? Y yo en colegios públicos. ¿Y qué estudiaste? Yo en la media estudié programación en computación porque sabía que cuando saliera del colegio no iba a poder estudiar en la universidad. Entonces yo estudié y les contaba esa historia. Me dice, ¿dónde estudian tus hijos? En un colegio subvencionado en Maipú, pero me costó mucho llegar. Entonces me decía, ¿cómo que no sabéis nada de educación? Y ahí entendí que la política completa es cuando tienes expertos, cuando tienes personas que se han movilizado y cuando tienes personas que son usuarios por ejemplo, en este caso de la educación. Yo tenía una experiencia propia, pero también de mis hijos, y tenía una experiencia que fue escuchada, que fue acogida y que después, al final de esa reunión, llegamos a una conclusión donde sí fue considerada mi opinión. Y ahí yo entendí que esa era la forma de hacer política que quería. De ahí entré, me acuerdo que fue un 12 de junio, hacía mucho frío, y siempre digo, salí, y suena bien cliché, pero es súper cierto, salí como con el corazón bien calentito, y desde ahí no me ha faltado ninguna reunión, ninguna actividad, y me siento orgullosa de ese camino. Lo dices un poco como por las experiencias vitales que te llevó... Por supuesto. Y yo creo que la política necesita eso y los partidos muchas veces se han alejado de la discusión porque han escuchado poco las experiencias vitales. Por supuesto que no es lo único. Yo desde ahí, como te decía, me he formado, he aprendido, he estudiado, pero para mí es un gran valor haber encontrado en este partido, en esta fuerza política, un espacio donde se escucha a lo experto, pero también se escucha a la experiencia. Vamos a esto de la educación como un derecho, me parece súper interesante porque, claro, antes yo creo que todo Chile estábamos acostumbrados a que la educación, no sé si un bien de consumo es la palabra, pero que estaba. O sea, que existía, pero de repente, claro, este cuestionamiento como, no, pues tiene que haber un derecho como a que sea bueno, a que sea accesible, etcétera, y eso fue derivando en las protestas y en los sistemas que tenemos ahora. Sin embargo, me pasa algo con tu generación, digo generación política, que claro, pues, se exigían mejoras, cambios en el sistema educacional desde el 2010, 2011 en adelante, y ahora ya llegaron al gobierno, de hecho está terminando el gobierno. Pero vemos las cifras en educación, no están muy buenas, las PAES tampoco tanto, los CIMSE tampoco, la deserción está complicada, y para qué hablar de algunos liceos emblemáticos que parecen que siguen jugando como una guerra civil. ¿Se les dio vuelta la ola? ¿Cuál crees que es el problema de la educación actual, entendiendo que ustedes como que exigían el cambio y ahora están gobernando y los resultados están medio penca? Mira, el otro día fui al lanzamiento del libro El problema de la educación en Chile, de Cristian Beley. Ya, nos perfecto. Explicaba como en detalle cuál es el problema, porque habían distintos factores, como tenemos un problema de base donde la educación pública se desmanteló durante dictadura, la educación sin duda es la base de lo que pasa todo en la sociedad, entonces es algo bien complejo que se arrastra, entonces nos daban los números y decía, ha mejorado de distintas formas, pero no hay una sola forma de medirlo. Entonces, para hacerme cargo de lo que me dices, el problema de la educación en Chile es que tenemos, primero, aquí voy a entrar en un tema más, tenemos un tema constitucional. Hoy día se le trata por igual al sistema público que al sistema privado. Y eso hace un desmedro hacia la educación pública. Por suerte, hoy día la educación subvencionada también tiene recursos como asegurados en términos de financiamiento público, pero nosotros creíamos que uno de los principales problemas era la segregación. En países más desarrollados, el hijo del jardinero va junto con el hijo del médico. Y la educación que entregan es igual de buena. Eso claro, es verdad, y las personas, y en regiones, yo imagino que tú tienes experiencia en regiones, se juntan mucho más las personas. Mucho más. Claro, y en la metropolitana, en este país, la segregación ha hecho que
la educación más allá de los años escolares permite también tener a los niños, darles horizontes de hacia dónde pueden crecer. Yo viví en La Pintana un tiempo y los chicos que vivían en la cuadra donde yo vivía iban al colegio de la esquina, que es lo que todos esperamos, que nuestros hijos vayan. Al lado, po. Claro, pero en ese colegio iban puros chicos que tenían, era un sector bien complejo y como solamente llegaban chicos de ahí, porque la ciudad estaba segregada, no había un horizonte distinto. Y era súper complejo. Yo iba a un colegio en el centro, yo iba en el Insuco 1 acá en el centro. Ok. Entonces yo tenía un horizonte, mis profesores me daban un horizonte distinto, mi familia también, pero no todas las familias de Chile tienen esa visión. Entonces para nosotros la educación debería ser el lugar donde se proyectan las personas. Y por otro lado la segregación. Entonces en el gobierno de Michelle Bachelet hubo una gran reforma que acabó, que se llama la Ley de Inclusión, que acabó con esa segregación. Pero evidentemente, como Chile sigue siendo un país segregado y la educación pública no ha mejorado en grande, o sea, hoy día sigue la educación pública teniendo que envidiarle a la educación privada, Sí. lamentablemente, cuando vemos los resultados de quienes entran a las universidades Y yo creo más que prestigiadas. más que antes. Porque antes el Nacional y esos otros liceos, por ejemplo, estaban como mejorcito que ahora. No, mira, no tengo la cifra en este momento, pero sí los colegios públicos han mejorado su ingreso te mentiría, no era un número aquí, pero sí han mejorado en cuanto a porcentaje de alumnos que entran de colegios públicos a universidades públicas. ¿Por qué entran? Porque entran, quiero decir que tienen al menos acceso, pero son mínimos los avances para lo que las personas en general lo ven. Pero yo creo que esa fue una gran reforma necesaria, pero mal implementada. Y quienes aprobaron en ese momento la reforma sabían que se necesitaba voluntad política para seguir ajustando, y lo que sucedió después es que se ha tratado de revertir. Y hoy día no estamos pensando, yo veo la discusión política en educación, que no es muy sexy, parece para muchos hablar de educación. Ahora no. Es lamentable. Lo fue por 10 años y ahora exacto. es como... Pero aquí se requiere una voluntad política de hacer mejoras a esa reforma, y hoy día lo que encuentro principalmente en la ultraderecha es querer revertirla. Yo creo que en política nada es blanco y negro. ¿Revertir qué? Revertir la reforma de segregación. Algunos dicen como ya, se acabó esto, hay que volver al sistema antiguo, y ese sistema antiguo significaba que el mercado tenía voz y voto en la educación. Hoy día, gracias a que las subvenciones pasaron a ser fundaciones sí, el mercado se retiró de la educación escolar. ¿La calidad de la educación está mejor ahora que en 2011? Mira, los números que explicó Christian Beley dice que sí, pero evidentemente la demanda es mucho más alta, tenemos mucho más acceso a la información, el mundo ha crecido también en términos de calidad de educación. Hoy día la educación tiene otra pregunta, que es como... Mi hijo, yo tengo un hijo de 20 y una de 18. Mi hijo hoy día pueden acceder por YouTube, por inteligencia artificial, a las clases de todo un semestre. Entonces, ¿cómo hablamos de una educación que se actualice? Entonces, todavía estamos discutiendo lo que pasaba hace 20 años atrás, lo que pasaba hace 10 años atrás, y hoy día tenemos el doble desafío. Mejorar la calidad, mejorar la educación pública. Yo creo que eso es algo que poco se habla, pocos recursos. Para mejorar la educación se requiere una cantidad de millones que no te podría mencionar aquí. Entonces es una deuda que se arrastra hace mucho tiempo, y hoy día tenemos además esta pregunta de cómo nos actualizamos. ¿No te pasa un poco que tal vez, esto yo lo veo un poco una crítica con el movimiento estudiantil, que se veló demasiado primero por la gratuidad del acceso a la educación más que por la calidad? Porque de que ahora pueden acceder más, eso es un hecho. Eso lo vi también yo en mi universidad, la Diego Portales, que inició el proceso de gratuidad y entró más gente, y genial. ¿Pero es mejor la educación? O sea, una sociedad donde tiene niños que saben que van a poder ir a la universidad, creo que siempre es mejor. Hoy día sabemos que, yo te decía, yo cuando era chica siempre supe que no iba a llegar a la universidad porque no tenía vale, no existía ni el CAE en ese momento. No tenía vale, no tenía nadie en mi familia que pudiera como firmar un crédito para ello. Entonces, yo crecí sabiendo que no iba a poder acceder a la universidad. ¿Lo tenías asumido así? Sí. De hecho, serio? en octavo básico tuve que decidir, yo estudié programación de computación. Sí. Entonces, en octavo tuve que decidir a qué técnico me iba a ir, si quería estudiar secretariado, computación, contabilidad, porque yo sabía que no iba a ir a la universidad. Creo que el abrir, y mis hijos saben, independiente de mi situación económica, que si estudian, que existe hoy día un sistema de seguridad social que es mejor y que pueden llegar a la universidad. Creo que abrir el horizonte a un país que sabe que va a poder tener una educación universitaria ya es un gran avance. Ahora,
tenemos otros problemas, que hoy día muchos chicos estudian en la universidad y después no encuentran pega. Es que eso voy, ahora hay en muchos lo que profesionales y hay muchas universidades que imparten carreras que no son de buena calidad. O sea, una cosa es tener como el título, lo otro es como que sirva de algo. Sí, yo creo que yo, como te decía, estudié periodismo y también cuando entré a estudiar, yo estudiaba y trabajaba después, Sí, me sí. puse. Entonces, como que todos mis amigos que terminaron la carrera de periodismo, casi ninguno trabaja de periodista. Y era porque había una sobre... Y lo sigo, y sigue pasando, lo veo en compañeros míos, etcétera, y en el caso mío es como que, porque estoy emprendiendo solo, ¿cachai? Pero... Yo creo que tenemos desafíos de, por ejemplo, cosas importantes en la política que poco se hablan, es como tenemos a lo mejor carreras que permitan a las personas de regiones que puedan desarrollarse profesionalmente en sus propias regiones y no tener que venir a Santiago. Una cantidad de mis amigos que son de regiones y que están en Santiago, Aquí hay un ejemplo. porque la única posibilidad de crecer en este país es en esta región. Está lo mejor acá en general, pues, los accesos, las mejores academias. Y la educación debería tener carreras que también tengan una visión más local y se desarrolle un mercado local. Y una calidad también porque se asocia que cuando es de región es como más malo que en Santiago. Siempre. Claro. Siempre. Claro, hay un concepto, bueno, país, Chile centralizado, Demasiado absolutamente centralizado, y la educación tiene algo que decir ahí. Carreras técnicas, carreras universitarias que le aporten un valor agregado a quedarte en tu región. Y ahí yo creo que son cosas que poco se hablan hoy día, la política de moda en la que está en los titulares, volvamos al pasado. Sí. Yo no es lo que O la escucho en cuña. Sí, y es súper complejo porque quienes creemos que la política es la forma en que como sociedad nos podemos poner de acuerdo para avanzar en conjunto, es súper complejo. Y para eso hay que conversar. Exactamente. Y darte el tiempo de conversar. Y tenemos muchos más acuerdos de los que se creen. Eso es verdad. Lo que pasa es que como mediáticamente como que no se muestra, pero si uno revisa, y invito a la gente que nos está viendo que lo haga, si ven por ejemplo los distintos proyectos de ley o leyes que se han aprobado, no sé si la mayoría, pero un gran porcentaje van a encontrar votos de todos los lados porque ahí ya como que no pesa la ideología, porque es como obvio, es beneficio general, pero en la tele uno se queda como, se detestan, no hablan entre ellos, ¿cachai? No, es terrible. Y no es tan así, la verdad como que hay más amistad cívica de lo que la gente cree, creo yo. Sí. No sé cómo lo has visto tú en las campañas, ponte tú. Mira, a mí ¿Te has hay encontrado dos con gente cosas. adversario? Me ha tocado ir a algunos programas donde la denostación, el ninguneo, porque claro, eso después descargan esos videos, los suben a redes sociales y eso te da mucho más... La dictadura del like. Sí, es bien complejo. Porque al parecer es como quien gana y le estamos diciendo a la gente con ese tipo de pelea es como nosotros aquí somos enemigos Y el bueno y el malo. y queremos uno pasar por sobre otro. Y yo lo que veo que pasó en terreno, conversando con gente, la gente dice como dejen de pelear, pónganse de acuerdo. Si ustedes saben que necesitamos barrios más tranquilos, ustedes saben que necesitamos una salud que llegue a tiempo, y eso nadie lo puede negar, pero cuando estamos diciendo tú quieres que la gente en Chile o ustedes quieren robar el Estado, hay buenos y malos en todos lados. Pero hay acuerdos que son transversales. Cuando a mí me dicen es que ustedes quieren tratar con amor a los delincuentes. ¿Por qué? Igual fue mala frase esa. Ah, no sé por qué quién lo dijo. No, era parte de la campaña de Janet Jara, pero no era como tratar con amor a los delincuentes, pero ¿Ya? era algo así como con amor, o sea, más positivo, que yo igual estoy de acuerdo, onda como miremos el país un poco más alegre. Bueno, y se reinterpretó como tratemos con amor a los delincuentes, y yo como, a ver. Pero esas personas que dicen esas cuñas saben perfectamente que no fue lo que se quiso decir. Claro, y prefieren po, ocupar se los minutos de tergiversa. televisión como enlodando la discusión en vez de decir en qué estamos de acuerdo y tenemos profundas diferencias ideológicas en ciertos temas, pero no en todo. ¿No crees a veces que esa caricaturización que se hace al Frente Amplio, en particular al Frente Amplio, creo yo, y al gobierno más que al socialismo democrático, es en respuesta tal vez a algo similar que hicieron ustedes con la derecha en el proceso constitucional? De haberlos tal vez anulado mucho, de haberlos caricaturizado mucho, como de que todos eran Pinochet, más o menos. A veces yo vi un poco eso en la convención. Sí, bueno, es que la convención es un tema en sí mismo. La primera. Yo creo, claro, yo creo que ahí, el otro día lo dije en una entrevista y me sacaron ese titular, a pesar de que hablé varias cosas del distrito. Yo creo que nos debemos un debate político sobre lo que pasó ahí, porque hoy día es súper fácil decir que todos los de izquierda querían o hicieron tal cosa. Y que todos eran iguales, de Eso izquierda. no fue así. Había mucha izquierda. Nosotros, y con el respeto con quienes trabajé en términos personales, a la gente de la Lista del Pueblo, de movimientos sociales, del cual muchos de ellos yo tengo como una gran relación hasta el día de hoy,
tenían un concepto de lo que es una constitución o de lo que es la política muy distinto a quienes vemos la política como un proyecto más en su conjunto y no solamente con activismos particular. Yo creo que en la convención no se logró, por ejemplo, articular una idea país, sino que más bien algunos fueron a defender sus propias causas. Sus causas, yo creo que está lleno de activistas, no de políticos. Yo no me siento parte de aquellos. Yo entendía que había que hacer avance. Para mí los temas de educación eran los fundamentales, porque es de donde también llegué, pero yo estuve en la Comisión de Derechos Fundamentales, por ejemplo. Me acuerdo. Entonces, habían cosas en las que podíamos llegar de acuerdo en temas de salud, de pensiones. ¿Y qué pasó? ¿Quién boicoteaba? ¿O qué boicoteaba? Porque me acuerdo, ponte tú, una escena puntual, no tiene que ver con educación, pero me acuerdo que salió esas bancadas como ambientalistas, le dieron una lista de gente de izquierda para funarla. O sea, ya era una cuestión de que se agarraban entre ustedes digo, la gente Sí, no de sí. derecha, ¿cachai? Sí, eso fue, claro, unas personas en particular que funaron al Partido Socialista por una votación en la que no estaban de acuerdo. Claro. Yo creo que ese tipo de cosas solo en los dos mostró lo mismo que estábamos hablando, así, para afuera pura pelea, cuando nuestras discusiones eran de mucha mejor, más altura de mira cuando nos juntábamos los representantes de las bancadas. Ahora, el problema que hubo ahí es que, y aquí yo no tengo nada contra los independientes, pero también la política requiere como un proceso que requiere experiencia en cuanto a que nada se acaba mañana, nada se resuelve de un día para otro, y habían personas que no confían en la política y que sabía, por ejemplo, yo me encontré varias veces con personas que me decían, es que ustedes quieren, nosotros decíamos, aquí necesitamos márgenes para que después el Congreso legisle en cuanto a esos márgenes. Esa era la idea. Porque esa era la Constitución. Esa era la idea. Y nos decían, como ellos eran personas que estaban como activistas en ese momento y no estaban vinculados a la política institucional y sabían que no lo iban a estar, querían dejar amarradas ciertas cosas. Y yo alguna vez le pregunté, pero es que ustedes no están confiando entonces en la democracia del futuro. Y decían, no, porque ustedes se van a arreglar los bigotes. Entonces, había una desconfianza a la política institucional partidaria que también se vio reflejada en ese proceso. ¿Desde la lista del pueblo? Principalmente de la lista del pueblo, de representantes de movimientos sociales, pero o la mayoría de los independientes. ¿Y en quién están ellos ahora, los listas del pueblo? ¿En qué están? Yo no sé en qué están. La verdad es que hay algunos que son candidatos también, que van a representar un mundo también, que también yo creo que sacaron lecciones. Después hemos conversado con algunos y entendieron que la desconexión que hubo hacia afuera fue importante. Entonces, por eso a nosotros, los que estuvimos ahí, que hemos hecho reflexionar al respecto, es complejo cuando dicen todos los de izquierda quisieron pasar máquina a la derecha. Eso no fue así, y también poco se habla de los pocos de derecha que habían, muy pocos que venían a trabajar al proceso. Yo tuve conversaciones con personas de la UDI que querían efectivamente ver qué iba a pasar, por ejemplo, con el tema de tierra en la Araucanía, preocupados porque ellos eran personas que iban a estar permanentemente en política, que vivían ahí y que querían conversarlo, pero por otro lado teníamos personas que decían que todo esto era mapuchismo, que cuando queríamos presentar, por supuesto, que era la cocina, la gente principalmente vinculada a republicanos, que en ese momento no estaban tan representados, pero que hoy día son de ese sector y que usaron una caricatura, o sea, nosotros nos mandaban a leer. Nos mandaban a decir que nuestros asesores aprenderían de leyes cuando la mayoría eran abogados. El ninguneo, el maltrato, la violencia política que se vio ahí, poco se habla porque perdimos. Oye, pero en cuanto a la lista del pueblo y su rol como de desordenar un poco la discusión dentro de las izquierdas en la convención, ¿pero no te pasa que los que están llevando el costo de ese fracaso constitucional son principalmente los del Frente Amplio y del Partido Comunista? Siendo que en realidad yo comparto la responsabilidad es de la lista del pueblo. Y no han pagado nada. Porque cuando dicen que fue un mamarracho, que fue un fracaso de la cuestión, ¿a quién lo asocian? A Gabriel Boric, al Frente Amplio y toda la cuestión. Ustedes tienen que aguantar todo ese criterio y me imagino que tendrán que asumir sus responsabilidades también en eso. Pero creo yo que los más responsables de todo eso, la lista del pueblo, no ha pasado nada porque nadie más supo de ellos, les dejó la embarrada y se fueron. Bueno, eso es los costos de decidir el camino de la política institucional. Nosotros ¿Decidieron un mal camino con ellos? No, nosotros decidimos el camino. Yo digo, he decidido ser parte de la política institucional. Y en nuestro conjunto fuimos parte de un acuerdo que llevó a esta solución que aperturó a los independientes, insisto, no tengo nada contra los independientes, pero que aperturó la posibilidad de entrar a una institución política como la construcción de una constitución de igual manera a quienes conocen la institucionalidad permanentemente. Yo creo que ahí hubo un error, como no hubo, o sea, tú te podías asociar conmigo, contigo, independiente de lo que pensaran.
de una misma lista y en contra de los partidos. Y es fácil hacer. Yo creo que ahí hubo un error de no verlo. Bueno, y además de decir al inicio es voto voluntario y a la salida es voto obligatorio, yo creo que ahí también son errores garrafales. Había un error del sistema muy grande. Claro, pero me pasa que como justamente estas personas estaban asociadas en un momento y después no continúan, es muy difícil decir hubo una responsabilidad. Yo creo que a nosotros nos toca asumir que fuimos parte de la solución que el sistema político pretendió darle, solución, por cierto, apañada por la derecha, celebrada también por muchos personeros de la derecha que hoy día desconocen al parecer que había una crisis social en ese momento, que esta fue una de las maneras en descomprimir, que tuvo algunas cosas que más bien se ven en el sistema político, cambios, como la baja de quórum para la reforma constitucional, y otros cambios que han permitido quizá poder ir avanzando de manera no como la que se esperaba de esa solución, pero de la que todos deberíamos hacernos cargo. A nosotros como sector más izquierda obviamente nos toca hacernos cargo. Nosotros como Frente Amplio decidimos hacer alianzas en la convención con el Partido Socialista, con INN en particular, era con quienes trabajábamos principalmente. INN independientes no neutrales, exacto. ¿Verdad? Pero la derecha que quería construir no tenía votos suficientes para llegar a acuerdos de artículos más transversales. Me acuerdo que con lo que acabas de mencionar de las demandas sociales que había en su momento y que derivó en el estallido social, etcétera, lo he escuchado harto el Frente Amplio de la Izquierda, onda, no olvidar por lo que se exigía, lo que incomodaba, etcétera. ¿No consideras tal vez que el fracaso constitucional fue tan grande que para muchos eso ya da lo mismo? Mira, primero, yo recuerdo, es que toda la discusión sobre el estallido, sobre todo estos días que fue el aniversario, es bien compleja porque se intenta, bueno, hay algunos que siguen diciendo que esto fue organizado por algunos partidos, cosa que todos sabemos que no es así. Yo creo que hubo partidos que se aprovecharon, no que lo organizaron. Yo creo que hubimos quienes sentimos que las demandas que veníamos empujando, como por ejemplo la mejora de la educación, la salud, las pensiones, se vieron reflejadas y coincidían. Iban por la misma causa. Claro, pero yo por lo menos nunca me arrogué como que la ciudadanía nos escucha a nosotros, sino que más bien... Pero la lista igual se llamaba Apruebo Dignidad. Porque se aprobaba, porque queríamos aprobar el primer plebiscito. Entiendo. Pero ¿a poco se acuerdan de que, por ejemplo, sueldo mínimo? Luxic, pocos días después del estallido... Se puso con 500 lucas, creo. Subió a las empresas por de 500.000 pesos es el mínimo y llamó a subir los estándares. El propio Piñera, el 25 de octubre, el día de la marcha más grande, habló de una marcha pacífica, alegre, que Chile había comprendido, era una esperanza de solidaridad y que todos habíamos escuchado el mensaje. Entonces, hoy se intenta como esconder una demanda que yo no creo que se haya acabado, solamente que tiene distintos cauces. Yo creo hoy día, cuando vamos y nos juntamos con las personas, una de las principales demandas es la salud. Y cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad, que es un tema, un foco importante, escarbamos un poquito más y las personas nos dicen, bueno, pero es que los cabros no tienen acceso a la educación, no tienen oportunidades. Entonces, hay una conciencia ciudadana, yo creo, de que esos problemas siguen al pendiente. Chile está en una deuda con su ciudadanía respecto a la salud, a la educación, a las pensiones. ¿Y la solución es a través de algo constitucional? No, yo creo que hoy día no hay espacio político ni social para hablar de una nueva constitución escrita en democracia como tal. ¿Se perdió la oportunidad? Sí, hay cosas que van a requerir reformas constitucionales y yo creo que ese camino es el Congreso. ¿Se perdió la oportunidad de por fin hacer una constitución hecha en democracia para Chile? Se perdió la oportunidad. ¿Para siempre? Mira, nosotros yo creo que hace 5 años pensábamos que iba a tener una constitución. Hoy día el guionista de este país, no sabemos qué va a pasar en noviembre. La política es súper movible. Yo creo que hoy día no se ve agua en la piscina para algo así, pero probablemente en algunos años, no sabemos qué va a pasar en 10 años, yo creo que
no hay que dar por sentado nada. Hoy día no está dentro de nuestros planes empujar un proceso constitucional, pero por supuesto que las demandas que requieran reformas constitucionales las vamos a ir a empujar al Congreso. ¿Y en los planes del Partido Comunista está o no está? Te lo pregunto porque a veces uno dice una cosa, otro dice en otra, dice Janet Jara una cosa y después sale la autora Carmona a decir que no. Ya, que lo que diga el Partido Comunista tendría que preguntárselo al Partido Comunista. Digo, pregunto la por unidad, Jara, pregunto por la unidad del equipo. Po. No, sí yo entiendo, pero no voy a hablar a nombre del Partido Comunista. La candidata Jara hoy día representa a toda la coalición y ella responde a un acuerdo más transversal que el Partido Comunista, y yo creo que eso, lo repito, porque creo que es muy importante. Creo que es la única candidata a la que se le ha refregado tanto su militancia. Por supuesto, si militante del Partido Comunista. Claro, pero a los militantes del Partido Socialista, a los militantes de la UDI, nunca se les recuerda tanto. Es que es distinto. Porque en Chile crees, hay una cultura... ¿Tú crees que la candidata Janet Jara es una socialdemócrata? Ella ha dicho que hoy día representa un espíritu socialdemócrata. ¿Y cómo puede explicar un espíritu socialdemócrata a una militante comunista? ¿No es como ideológicamente, desde lo político, algo muy contradictorio, por no decir imposible? No, yo creo que cuando las personas entienden que representan proyectos colectivos, son capaces de ponerse en ese rol. Yo hoy día, cuando un alcalde representa posturas de quienes representa en su comuna, va a pelear por cosas que a lo mejor no son netamente las que su partido dice, pero que también son la ciudadanía que le pide representar. Yo creo que en este caso la candidata Jara representa una institucionalidad mucho más grande, o sea, se logró que incluso la democracia cristiana estuviera dentro de este acuerdo, y se han ido sumando también grupos más de izquierda en el camino, y ella hoy día logra llegar a un consenso, y eso es lo que nos da garantía también de poder gobernar más allá de lo que ella crea en términos personales, antepone la visión colectiva que hoy día representa. ¿La ves cómoda? Sí, yo la veo cómoda. ¿En serio? Sí. Yo la veo cada vez más incómoda porque dice algo y luego su partido dice otra cosa. Ah, pero eso es respecto a su partido, ahí yo creo que ella entonces, tendrá que... ¿es problema del partido? Pero claro, pero es que como, por eso te digo, yo del Partido Comunista no puedo responder, pero ella yo la veo cómoda en el sentido de representar un espectro más grande, porque ella, bueno, con la reforma previsional también tuvo que llegar a acuerdos que no son los que nos acomodaban 100%, no, pero que finalmente hoy día ver la satisfacción de en enero van a ser 1.400.000 personas que van a ver aumentadas sus pensiones. Para quienes estamos en políticas y nos importa mejorar la vida de las personas, ese tipo de cosas yo creo que lo valen todo, independiente de las convicciones personales. E independiente como de los beneficios que eso puede traer para las personas, ¿no les hace también un poco de ruido de que esa reforma de las pensiones, que yo considero que es buena, también haya sido al final un beneficio para el privado? No, por supuesto que nosotros queremos que el privado deje de lucrar con las pensiones de las personas. Porque con eso salió ganando. Pero también salió ganando los pensionados, que ya venían esperando 15 años que nos pusiéramos de acuerdo. Y no había posibilidad de hacerlo de otra manera. ¿Y qué pasa ahí con el relato de izquierda? Bueno, que lo público, y que la cuestión no más FP, oye... ¿Qué pasó? Sí, pero yo creo que hemos avanzado entendiendo que nos tenemos que guardar a veces nuestras convicciones en pos de que las personas vean concretamente que la política les sirve, no nos desacomoda. Por supuesto que a mí me hubiese gustado que... Pero aquí también tiene que ver cómo las FPs tienen un rol en la economía del país. Sí, entonces sería súper irresponsable decir como... filo, hagamos las cosas como nosotros creemos, que además no hay votos en el Congreso para hacerlo, pero que además después haya un descalabro económico, y eso habla bien de las izquierdas, que son capaces de ser pragmáticos cuando la ciudadanía lo requiere, de poner la política al servicio de las personas, que les sirva de algo, y bueno, iremos caminando en discusiones políticas. Yo creo que aquí hay también harto que la ciudadanía debe saber mucho más de esto. ¿Les pesa el relato entonces? Porque suena muy distinto a lo que decían hace 4 años, tal vez, como harto no más FP, o que la FP aquí, la cuestión, hasta entender ahora de que es algo que es muy importante en el funcionamiento de la economía de nuestro país, permitiendo que salgan beneficiadas en la reforma de pensiones. ¿No te pasa a veces que el Frente Amplio es muy preso de sus propias palabras y consignas al momento de llegar a gobernar? Del relato, no los beneficios a la gente. Entiendo. Yo nunca me he considerado parte del Frente Amplio que se preocupa más de lo que dice que lo que hace. Yo voy a buscar entrevistas que yo del 2013 y siempre dije que nuestra manera de hacer política se va a demostrar más con lo que hacemos que con lo que decimos. Yo creo que nosotros nunca hemos, o por lo menos yo nunca he considerado que somos mejores que otros partidos. Yo creo que tenemos la oportunidad
de demostrar que se puede hacer mejor. Y nos vamos a equivocar del camino, lo importante es cómo reaccionamos ante esos errores. Yo creo que el Frente Amplio hoy día está muy caricaturizado y algunos se aprovechan de aquello y poco reconocen que cuando nos hemos equivocado hemos sido de los pocos partidos que, uno, toma acciones inmediatas para corregirlo y segundo, pide disculpas cuando hay que hacerlo. ¿Cómo cuáles? Bueno, con el caso de convenios, obviamente nosotros inmediatamente expulsamos a las personas que estaban involucradas. Creo que pocos partidos pueden decir aquello. Todo lo contrario, años después vienen a postularlos nuevamente para cargos públicos. O cuando el gobierno ha cometido errores, el mismo presidente ha sabido cómo reconocerlo. Ha hecho, yo creo, no sé si otro presidente ha hecho tantas autocríticas como lo ha hecho este presidente. Y eso habla también de una flexibilidad y una honestidad que la gente también espera de la política. La política no puede ir creyendo que tiene la verdad absoluta y que cuando se descubran los errores o las equivocaciones que son humanas, trate de buscar todos los argumentos para defenderlo en vez de corregir y reconocer errores para seguir avanzando. ¿Crees que es como una de vuelta de mano a cómo el Frente Amplio y la izquierda trató como oposición al gobierno de Piñera? Porque igual fueron repesados como izquierda y Frente Amplio con Piñera. Había una crisis increíble en ese momento. Nosotros veíamos poca reacción del gobierno en aquellos. Habían personas que no tenían para comer cuando pasó la pandemia, por ejemplo. ¿Verdad? Con la repartición de las cajas, me acuerdo que hay un problema importante. Que se utilizó más para show muchas veces. Nosotros que estábamos en terreno, que era más bien un poco virtual. Dentro de lo que se podía, claro. Claro, veíamos cómo las personas nos escribían, porque decían como, yo soy una familia de clase media. Nadie me quiere ayudar porque creen que somos más ricos, pero en verdad quedamos sin pega. Y esa realidad creció mucho y en el Congreso se estaba peleando los IFE, que llegaron bastante tiempo después. La clase baja, creo yo, con acceso a crédito, que le dicen clase media. Claro. Entonces, yo creo que hubo una oposición que intentó hacer ver al gobierno lo que estaba pasando y una falta de mirada desde el privilegio de muchos de quienes eran ministros, que además se habían visto poco antes del estallido con frases bien complejas. ¿Te acuerdas? Como que se levanten más temprano para que ocupen el horario. O que estaban más baratas las flores. Claro. Me acuerdo. Gran frase. O que hagan bingos para reparar los techos. Yo creo que ahí hubo un gobierno que demostró la poca conexión con la realidad, que después en pandemia eso nosotros los primeros meses lo vimos y fuimos bien críticos respecto a aquello. Pero, bueno, después la fuerza de los hechos hizo que se lograran los avances, o sea, los IFE, lamentablemente los temas de los retiros del 10%, que en ese momento no había otra manera tampoco de que las personas tuvieran liquidez. Se bajaron, esto es algo que tampoco se cuenta mucho del estallido, pero nosotros veníamos peleando durante 6 años anteriores que el sueldo de los diputados se bajara a la mitad. Eso me acuerdo. Boric y Jackson, 6, nosotros me acuerdo porque hacíamos un hito cada año que se presentaba. Cantábamos el cumpleaños, un proyecto de ley que no avanzaba. Y para el estallido, los diputados se dieron cuenta que era necesario. Y se aprobó gracias a la presión ciudadana y al tiempo después, como bajó un poquito la presión, se rebajaron el 25%, no el 50%. Y esa es una demanda que hasta el día de hoy nosotros encontramos cuando nos reunimos con agrupaciones, con personas, nos dicen, bueno, ¿y cuándo se van a bajar el sueldo? Qué pena que haya tenido que llegar como un momento como de tanta tensión social para que recién pudieran escuchar una demanda que nosotros veníamos empujando también. Franco Parisi propone reducirse el sueldo a 5 millones. No, yo a Franco Parisi no le compro nada. Creo que es un populista que denosta, que utiliza los medios de comunicación para instalarse, que se aprovecha de las personas. O sea, la otra vez dijo que la mamografía debería ser obligatoria. Si no los perseguían. La periodista, y la periodista le dijo, ¿y usted quiere que vamos a la cárcel? Y dijo, ay, bueno, tan en el popó. Sí, me acuerdo que dijo esa cuestión. O sea, yo encuentro bacán que las mujeres se puedan hacer la mamografía y que que el Estado esté preocupado de que se la hagan. Pero de que haya como una persecución policial por si no se lo... Igual es como, amigo, te fuiste en bola. Yo creo que él apunta a un nicho en particular que no tiene ninguna vocación de gobernar ni de servicio público. Ahora puede, porque ya no tiene el tema de la pensión. Ahora puede estar en Chile. Yo creo que es una persona que lucra con esto, que es un populista, que creo que sabe más de lo que demuestra y que es un personaje que lo vamos a seguir viendo quizás en cuantas campañas más. Otro personaje también. Otro personaje. Que hoy día parece que... Oye... Tiene que hacer campañas con inteligencia artificial para mostrar que tiene apoyo. Oye, yo opinaba la misma cuestión. Yo dije, pero ¿por qué sale tanta gente en su campaña con inteligencia artificial? Yo creo que lo que se puede leer de eso es que no está con nadie, po.
O sea, Exactamente. no sé si fue un acierto. Pero bueno, eso es tema ya de las propagandas. ¿Estuviste de acuerdo ahora, mirándolo en perspectiva, con las acusaciones constitucionales contra Piñera? Te lo pregunto porque Gonzalo Vinter vino acá a conversar y, sorry Gonzalo, parece que quedó la embarra. ¿Cómo lo ves tú? ¿Había que sacar al presidente Piñera de su cargo? Yo creo que había que tener una discusión política de las violaciones a los derechos humanos que estaban pasando ante vista de todo el mundo y no había una responsabilidad política en ese momento. Creo que las acusaciones constitucionales permiten dar una discusión en ese sentido y que se respetan obviamente cómo resultan esas ¿La acusaciones. intención era una discusión o sacarlo? Yo creo que siempre hubo conciencia de que no había votos para lograr aquello, pero que sí era importante dar la discusión. Yo no era parlamentaria, por No, por ende supuesto, te no pregunto conozco, como... pero yo creo que obviamente ante la frustración de ese momento, o sea, yo estaba en estos canales donde te llegan información por Telegram ¿Mm? y todos los días me despertaba preguntándome cuántos muertos hubieron en la noche anterior. O sea, y poco se habla de aquello. Y eran ¿Cuántos hubo? militares que... 30 o algo, no tengo el número. Sí, creo Pero que el libro va por ahí. sí, y me acuerdo como, no sé, pues, un militar que mató a un cabro que estaba protestando en una carretera en Maule. En Maipú tenemos a Alex Núñez, que es una persona que lo golpearon tanto y él no fue a la urgencia porque pensó que se le iba a pasar y al día siguiente amaneció y su cerebro colapsó. Ante eso y ante las personas muy asustadas, yo iba al supermercado y me recibían militares con así una metralleta. No llevaba a mis hijos porque me daba como susto que ellos vieran esa realidad. Había, yo creo, una sensación de la cual nosotros también sentíamos que teníamos que representar, de una conversación de lo que estaba pasando en Chile. Nos declararon la guerra. Como dijeron que había un enemigo, que Un estábamos en enemigo guerra. poderoso Tuvo que salir el mismo que no ejército. respeta a nada ni a nadie. El propio ejército salió a decir que ellos no estaban en guerra. Que era un hombre feliz. Eso fue un desacierto de Sebastián Piñera completamente haber utilizado esa frase en ese momento, más encima en un punto de prensa con un atraso como de 40 minutos. O sea, eso estoy de acuerdo. Pero por otro lado, ¿no consideras que también han exagerado un poco esa frase de Piñera, que si bien fue un desacierto político enorme, yo creo que todos también quedamos claros de que no nos estaba declarando la guerra así como quien se la declara a Estados Unidos, a, no sé, por cualquier país que se le cruce? Sí, pero es complejo cuando quien tiene el mandato de quienes tienen el uso de la fuerza hace ese tipo de declaraciones. Sí, no, yo comparto que ahí debe Entonces, ser yo más creo fino. que fue bastante violento. Por supuesto, hubo una reacción ante aquello igual de exagerada como la frase, pero que también, mirándolo desde hoy día, claramente podríamos habernos sentado a conversar. Pero lo que estaba pasando en ese momento era que tenso. Chile completo estaba ante una tensión y ante el presidente, que además en Chile tiene altas facultades, Sí, po, que viene totalmente. y dice y que puede mandatar al ejército en rigor y que dice que hay una guerra, y cuando las personas, la mayoría estaba saliendo a protestar de manera pacífica, nos dejó, yo creo, a todos bastante violentados también. ¿Le tiene alergia a la izquierda a los policías y a los militares, como lo dijo Toa? Para nada. Desde Londres, Regia. Para nada, yo creo que no escuché la declaración, solo leí notas de las declaraciones, entonces siempre... No, igual lo leí. Ya, claro, entonces yo igual creo que es importante saber cómo lo dijo y en qué contexto, de qué cosas. Pero abordémoslo sí, desde la sí. relación de las izquierdas con la izquierda, Sí. porque yo creo que siempre hay como una tranca ahí. Yo creo que la inseguridad, al igual que muchas otras, la inseguridad no se vive igual para todas y todos. En los sectores más vulnerables la inseguridad es mucho más alto que en los sectores más ricos. Entonces, para la izquierda, afirmar que la seguridad es un tema importante no es desligarse de un discurso, es reafirmar la justicia social que nosotros venimos empujando tanto en términos de vivienda, de salud, de educación, también de seguridad. Yo vivo en el poniente de la capital y siento más miedo que cuando vengo al sector alto. Me imagino. Entonces, esa también es una desigualdad. Entonces, quienes intentan instalar que para la izquierda la seguridad no es importante,
Creo que es un abuso del Sí, discurso. pero una cosa es la seguridad y lo otro el uso de carabineros, porque por ejemplo yo creo que estamos todos de acuerdo con que con el diagnóstico de la urgencia de la seguridad. O sea, hay un tema, hay un problema con la seguridad actualmente. Pero veo, por ejemplo, propuestas en general en candidatos de izquierda, incluso la propia Janet Jara, que igual hablan un poco de carabineros, hablan como de recuperar los espacios, etcétera, que yo estoy completamente de acuerdo. O Mm. sea, no sacas nada con llenar de carabineros si es que no ilumináis, si no pones incluso perspectiva de género para la iluminación de las calles, etcétera. Pero se pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué ofrece el Frente Amplio? ¿Qué ofreces tú, por ejemplo, en materia de reforzar las policías, que son importantes, además de recuperar los espacios? Sí, bueno, este gobierno ha hecho la mayor inversión en términos de recursos hacia las policías. Sí, pero no era algo que lo tenía muy planeado en un principio. Se fueron Claro, dando cuenta en la máquina. pero claro, es que es distinto cuando tú lo ves desde afuera y llegas, Sí. te haces cargo y te das cuenta que más del 50% de los vehículos de carabineros, por ejemplo, están en desuso. Ujú. Este gobierno va a terminar habiendo reparado y habiendo dejado como el 90% de los vehículos de policía. Entonces, claro, cuando tú solo ves los efectos del funcionamiento de la policía y no te das cuenta cuáles son sus condiciones, que cuando te toca ser un gobierno también ya conoces la otra cara, creo que hemos demostrado y hemos demostrado que se ponen recursos, se fortalece la institucionalidad, se creó el Ministerio de Seguridad para tener una mejor coordinación de las policías, por ejemplo, entre otras cosas. Pero yo creo que el problema que tiene, no sé si la izquierda, sino que todo un sector como que vivió un momento histórico en nuestro país, que fueron 17 años donde no hubo democracia y que muchas veces tanto el ejército como las policías respondían a esa represión. Tenemos diferencias con las policías en cuanto al abuso del poder. No solamente porque no queremos que a nosotros o a nuestro sector, a nuestra población le hagan daño, sino que porque también eso delegitimiza a la policía. Una policía que esté legitimada en términos de derechos humanos, en términos de reacción, va a tener una mejor conexión con la ciudadanía, con las mismas organizaciones que son súper importantes. ¿Está legitimado ahora, Carabineros? Yo creo que ha ido legitimándose. Porque siento que la gente los Pero, pide a grito ahora. o sea, quieren presencia del Estado. Y la presencia del Estado en Carabineros es una de las formas más factibles. Pero yo en las comunas me dicen, quiero patrullaje de seguridad del municipio. Y ahí, permíteme, en tema de seguridad, porque nosotros al principio hablábamos sobre la importancia, o no sé si lo hablábamos antes, de la importancia de los municipios Sí, en este relato, es que hace casi 2 años hay una ley que se llama Seguridad Municipal, Ujú. que hubo un acuerdo con el gobierno y los alcaldes de todos los espectros políticos, de avanzar en, por ejemplo, dar a los guardias, a los funcionarios municipales Sí. más resguardo, implementaciones, Perfecto, mayor ok. tratamiento, que puedan también reemplazar a policías en términos de cosas administrativas para que las policías puedan salir a las calles. Y por sobre todo, que permita a los alcaldes contratar más personal de seguridad Ujú. para poder salir a patrullar. El alcalde Bodanovich hizo gestiones, tenía 8 vehículos cuando llegó en términos de seguridad. Hoy día tiene 52. Y muchos de esos autos están estacionados porque por ley no puede seguir contratando personal de seguridad. Por ende, esta ley es súper importante, pero hay sectores que han rechazado avanzar en los, ponte tú, 9 artículos que estamos de acuerdo por un artículo que es el uso letal de armas letales. Claro. De armas no letales. Entonces, y aquí esto es para no darle un poroto al gobierno. Entonces, cuando decimos que queremos municipios más conectados con el Congreso, es porque los alcaldes de todos los colores políticos se han puesto de acuerdo y han pedido al Congreso que se avancen esos artículos que estamos de acuerdo. La otra requerirá más estudio, más conversación, y ahí es que nosotros queremos hacer ese match de una conversación mucho más conectada con lo que están las urgencias que se están viviendo en los barrios. Entonces, si bien se piden carabineros, también se pide más presencia del Estado. Okay. Y tenemos imposibilidades que son como esta que te estoy diciendo. O la ley Uber, que está hoy día, viste que fue Hace aprobada. rato que está como ahí, Ya, que pues. avanza, que no avanza. Y ahí tenemos un problema porque la gran cantidad de eso tienen que cambiar los permisos de los choferes Sí, de los po. Uber. Y esos permisos se sacan de los municipios. Entonces tienen un plazo de 12 meses para sacar 88.000 licencias nuevas. Eso es una sobrecarga para los municipios que ya vienen con tienen que renovar y nadie le preguntó a los alcaldes cómo les iba a afectar. Entonces, esa es la conexión importante entre la realidad que viven los municipios, cómo se le toca hacerse cargo de las leyes que se aprueban y que nosotros creemos que tiene que ser mucho más enlazada. Tatiana,
Hace poco se firmó acuerdo de paz entre Palestina e Israel por todo lo que está sucediendo allá. ¿Tú cómo lo ves? ¿Confías en ese acuerdo? Mira, me hicieron hace poco esta pregunta sobre indicios antes del acuerdo. Yo no voy a creer hasta que esto realmente se concrete. Entiendo que ayer, no he tenido mucho tiempo para ver noticias, pero entiendo que ayer hubo de nuevo... Un ataque sobre Gaza, sí. Claro, entonces a mí me cuesta entender cómo es que un genocidio que está ocurriendo a la vista y paciencia de todos, hoy día sigamos teniendo discusiones si eso es genocidio o no. Que yo crea o no, me pasa que tengo una desesperanza ya. Yo pensé que cuando empezaban a morir niños en esto se iba a acabar. Pensé que estábamos en una época donde la humanidad estaba mucho más avanzada. La guerra es Y hoy guerra. día hay una desesperanza donde ya no solamente son ataques de bombardeo, también son niños muriendo de hambre. Es una sociedad completamente destruida. Entonces me pasa que no me siento tan positiva. Estoy mucho más positiva en cosas que podemos hacer como país, en llegar a acuerdos. Estoy muy triste, me da mucha tristeza este tema, pero no lo creo hasta que no suceda. Y también creo que la cuestión es cómo hoy día el mundo se pone de acuerdo para reparar ese daño que no va a tener reparación. Pero cómo lo podemos hacer para que primero no se vuelva a repetir y por otro lado es qué va a pasar con toda esa sociedad que hoy día se destruyó en los lugares donde vive. O sea, qué va a pasar para que esas personas después no tomen represalias, porque así a futuro va a ser así. Deben estar bien picados con justa razón. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de esos niños que han visto morir a sus familias, que han sido mutilados, que se destruyó sus hogares? ¿Qué va a pasar? Yo como que esas son las preguntas que me hago, pero yo no voy a creer hasta que todo esté en paz. En esa misma línea, con lo obsesionado que está Trump, que le den el Nobel de Paz, se van a reunir en Hungría Trump, Putin y Zelensky. ¿Crees que también la haga ahí Trump de hacer un acuerdo? Mira, yo por lo que he visto creo que ayer sacó un video donde les tiraba excremento a los protestantes, un video de inteligencia artificial. No lo vi. Ya, que ayer hubo una gran marcha por Sí, No Kings. Y él sacó Kings. un video por inteligencia artificial donde él maneja un avión y en vez de tirar bomba, tira caca. Y le cae a los protestantes. Alta política. Entonces, yo no confío nada en ningún tipo de acuerdos que pueda él impulsar. Creo que está sacando el cálculo cómo le beneficia. Espero, por el bien de las personas de esos países, que se llegue a un acuerdo, pero me pasa que es un megalómano que hoy día está pensando cómo ganar el premio Nobel, cómo queda mejor. Hay que estar sujeto al temperamento de él como para saber qué va a hacer, porque como que no hay de dónde afirmarse. No, bien terrible. Y ahí la alerta es a cómo podemos detectar como sociedad a estos personajes que vienen a prometer el cielo y el moro, ¿se dice? ¿Hay alguno así ahora en la papeleta de las presidenciales? Sí, yo creo que entre Kaiser y Kast, que Kast está mucho más moderado, pero yo creo que todos sabemos lo que piensa, son personas que vienen a decir vote por mí, la delincuencia se va a acabar, cuando sabemos que esto es un problema de Estado que se arrastra hace al menos una década y que el Estado no lo vio a tiempo. Vemos personas, ni hablar de la polémica de los $6.000 millones. No. Como todavía no se explica y dicen que no quieren decirlo todo para que ustedes, malas personas, no les corten todo. Y entonces, es como... yo creo que esos son atisbos de personas que creen menos en la democracia y creen que solo con decirlo van a tomar el poder y van a hacer lo que quieren. Yo tengo preocupaciones respecto a esos dos personajes en particular. Tatiana, yo visité Ucrania, entre oportunidades, he escrito al respecto, escribí respecto a mis 2 primeros viajes y dependiendo de lo que pase ahora en los acuerdos, en volada tengo que viajar a ver el acuerdo, por supuesto, no me voy a perder haber ido todos los años a la guerra y no ver un eventual fin. Te traje una copia para que te entretengas un rato y sepas un poco más de lo que pasa en esa guerra en Europa del Este, que es increíble que Europa en este siglo esté todavía en una guerra, en esa tierra. Y uno dice el primer mundo. Europa, claro, pues entonces yo sé que Muchas están los ojos más metidos en gracias. Gaza, pero eso también es una guerra que está pasando y espero que llegue a un fin que beneficie a todos los pueblos. Del lado de la vida, independiente del lugar geográfico en que estemos. Totalmente. Muchas gracias. No, a ti, Tatiana Urrutia, candidata a diputada del Frente Amplio por el Distrito 8, ex constituyente, muchas gracias por estar aquí para conversar y discrepar un ratito. Muchas gracias por el espacio, se agradece como lugar donde se pueda ir más profundamente a los temas y que discrepemos como debe ser
aunque no discrepamos tanto. No discrepamos tanto, pero hay su discrepancia y van a salir sus reels. Por eso. Pero es importante tener espacios así, la política le hace falta y ojalá los medios de comunicación también den espacio más a hablar de los problemas que le afectan a la gente si que queremos cuidar la democracia. Bueno, también gracias a todos ustedes que llegaron hasta acá, a este capítulo. Por favor, métanse a la plataforma de sponsor que está ahí para que puedan donar y aportar a que siga existiendo más capítulos aquí en Discrepemos. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias a ti, Tatiana, por estar acá. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.